uno de los temas de todo el año y de este fin de año particularmente es el coronavirus y ahora la vacuna y la esperanza. Ayer recibimos buenas noticias con la aprobación de la vacuna de Oxford, tanto en el Reino Unido como aquí por el ANMAT. La posibilidad que le da a la Argentina esa vacuna parece ser extraordinaria, por lo menos así lo dijo el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, porque la vacuna se fabrica acá en Argentina, después se manda a México para envasar y desde ahí se distribuye a toda Latinoamérica. Eso le daría la posibilidad a Argentina de tener cubierta la totalidad de la población para marzo. Esto dijo Salvarezza hoy. Para hablar de esto y de otros temas y del rebrote y de si va a haber pico, no hay pico, si hay segunda ola en Argentina o no, cómo está el conurbano, cómo está el Gran Buenos Aires, estamos en comunicación con Jorge Rashid, médico sanitarista, asesor del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Doctor Rashid, muy buenos días. Agustín Álvarez Rey y Germán Mónaco los saludan. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a ustedes? Buenos días en el último día del año. Gracias por invitarme. Un placer, doctor. Y la primera pregunta tiene que ver con lo que estamos viviendo. Ayer hubo una reunión en Casa de Gobierno, Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, el propio presidente de la Nación, abordando con preocupación la suba de casos que estamos viviendo. ¿Cuál es la lectura correcta sobre esa suba de casos, doctor? Es una lectura, primero no es segundo brote como el de Europa, es el mismo virus que teníamos antes, no ha mutado, incluso cuando se habla de mutación hay que saber de qué se habla. El virus se puede identificar el que viene de Asia, el que viene de Europa, el que viene de Norteamérica, acá incluso en la Argentina hay 3 cepas identificadas, el Instituto Malbrán lo tiene. O sea, cuando se habla de mutaciones del virus no estamos hablando que es otro virus o es otra estructura, es la misma estructura donde el virus, que es muy inteligente, se va adaptando. Dicho esto, digo que es el mismo brote porque se pega un pico a partir de la dilapidación de la vida, le digo yo, porque mientras los trabajadores de la salud, a quien le rindo un homenaje acá, y me parece que va a haber que condecorarlos como los héroes de Malvinas en esta guerra contra el virus, ofrecieron 200 muertos ya en lo que va del año, enfermeros, mucamas, realmente caían como moscas para darnos vida a todos. Hoy en la calle se nota esa dilapidación de la vida con un facilismo que realmente alarma. Y yo le digo a los jóvenes, y por eso se reunió ayer el presidente con Kicillof y Larreta, que quizás tengamos que tomar medidas muy fuertes a partir del 1 de enero. Si esto sigue así, no vamos a dejar en medio de la épica de la vacunación que estamos dando que esto se dispare. Los jóvenes tienen todo el derecho a divertirse, esto es indudable. Lo pueden hacer con distanciamiento, lo pueden hacer con cuidado, lo pueden hacer con barbijo. Lo que no tienen derecho es a matar a sus padres y a sus abuelos, ni a que estos brindis de fin de año sean los últimos que hacen en familia. Doctor, cuando usted dice medidas muy fuertes a partir del 1 de enero, porque evidentemente la duplicación de casos que vivimos en los últimos días requiere una atención. Ayer yo la versión que tenía de Casa de Gobierno, que en principio el acuerdo era apelar a una fuerte campaña de difusión, pero usted dice que hay posibilidad de tomar medidas a partir del 1 de enero. ¿Qué tipo de medidas estarían dispuestas? Todo el menú, porque en realidad, miren, hay que reafirmar esto. Lo único conocido que sirve para evitar la pandemia es el aislamiento y las medidas, o del DISPO, o el DISPO o el ASPO. Si el DISPO no se cumple, deberíamos volver al ASPO, como hicimos en las zonas, y todo el mundo se olvida hoy, pero en las zonas donde el virus atacó con voracidad, utilizamos el botón rojo intermitente. Ustedes se acuerdan de eso. Claro. Tuvimos 10 provincias con departamentos que volvieron a fase 1, fase 2, fase 3, de acuerdo a la intensidad, porque esto es lo que hacemos los sanitaristas. Si hay necesidad, como hoy sucede en Mar del Plata, de tirar
hacia atrás lo que se ha abierto se va a hacer porque lo prioritario es la salud del pueblo, no es lo prioritario otras cuestiones, porque también los que plantean la economía hay que decirles, y esto se sabe en el mundo, incluso aquellos que no utilizaron la cuarentena, que la economía las derrumbó la pandemia, no la derrumbaron las medidas, la derrumbó este virus que atacó masivamente al mundo. Esto es lo que derrumbó la economía. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones a seguir? Usted recién hablaba y ponía hincapié hacia el punto en los jóvenes. Estamos cansados acá en Crónica de mostrar una y otra vez fiestas clandestinas, pibes que se juntan 600, 1000, obviamente sin distanciamiento, a hacer cualquier cosa. Y usted lo decía, no vamos a permitir que los jóvenes maten a sus padres o a sus abuelos. Es una cuestión de conciencia social y sobre todo en la juventud. ¿Usted lo ve así? Por supuesto que lo veo así, pero además yo quiero aclararles algo. Las fiestas clandestinas que se hacen por redes, que tienen objetivos económicos, porque son objetivos económicos, hasta me he enterado, imagínense que yo por mi edad no voy a esas fiestas, pero me he enterado que hasta cobran entrada, sí. se hacen de una hora para otra, se nos hace muy difícil controlar. Había una idea incluso de hacer fiestas de hasta 200 controladas, pero esto indudablemente no va a ser aceptado por aquellas personas que son capaces de armar estas cuestiones, como aquellos que distribuyen droga. Le importa nada la vida de la gente. Entonces, acá hay factores económicos, también hay una idea de la juventud, por supuesto, de divertirse, insisto, pueden divertirse, que lo hagan al aire libre, que lo hagan con barbijo, que no se abracen, no estén, salvo que sean familia o sean pareja. Y una recomendación más que se dice poco: en la mesa familiar de esta noche, mantengan los barbijos mientras no están ni comiendo, ni fumando, ni bebiendo, porque la persistencia del virus en la palabra provoca el aerosol que contagia. Ahora, doctor, esta recomendación a tenerla en cuenta es muy importante para esta noche, donde va a haber muchas reuniones, por más que sean mesas chicas, de hasta 10 personas, en ambientes ventilados, tomar en cuenta esta recomendación que recién señaló el doctor. Ahora, doctor, respecto a lo que viene, le quería preguntar, porque uno entiende que las medidas sanitarias que adoptaron los distintos gobiernos se empezaron a romper desde abajo, no desde arriba, ¿no? Que la sociedad fue quebrando y estirando los límites de la propia cuarentena, y que esa fue la principal dificultad que siempre, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, tuvimos que afrontar, ¿no? Una gran parte de la población que respetó y otra que no tanto, y empezó a hacer crujir las medidas desde abajo hacia arriba. Digo, ¿está la sociedad preparada para volver al aislamiento? Usted me hace acordar una frase del general Cárdenas en México cuando ganó. Dice: ¿están preparados sus generales para gobernar cuando ganó la revolución en el 1900 y pico? Y le dijo: sí, ellos ganaron batallas. Y dice: ¿tiene alguna duda? Sí, claro, si están preparadas para recibir un cañonazo de $1 millón, le dijo Cárdenas, ¿no? Y acá usted dice que es por abajo, pero el por abajo tiene el por arriba. El por arriba son medios de comunicación que alentaron la no cuarentena, que alentaron de que el virus no existía, que alentaron de que no había que vacunarse, que alentaron que la Tierra es plana y que esto era parte de un plan diabólico internacional. Y el nuevo orden. Que esto venía diseñado. 5G, ¿no? Y esto fue bombardeado, perdóname, con esto termino, fue bombardeado por los medios hegemónicos de comunicación que hacen la agenda en la Argentina. Ahora, doctor, pero ese escenario sigue siendo, lo que digo yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con todo lo que señala usted, que hay un discurso irresponsable de los comunicadores, de algunos comunicadores, que termina atentando contra la salud pública. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, la situación no ha variado. Esos comunicadores siguen siendo los que son, siguen teniendo el poder que tienen. Hay un sector de la sociedad que está dispuesto a no respetar, incluso se movilizaron en épocas peores, en julio, en agosto, banderazos, obeliscos, recordemos todo lo que pasó en Argentina durante este año. Por eso, digo, en ese marco, 17 de agosto. En ese marco, le digo, a uno le parece que quizá el riesgo político de una medida como esta sea que no sea acatada justamente por la gente.
Hay un riesgo Ese es el político más allá de lo sanitario, ¿eh? Estoy de acuerdo, ese es el riesgo, por eso se avanza primero en reforzar las medidas de vigilancia, los protocolos, el distanciamiento social, porque fíjese que hoy esos medios hegemónicos, como no pudieron atacar más la vacuna Sputnik, que mal llamada rusa porque la de Oxford no le llaman inglesa, empiezan a atacar el ANMAT. Una locura, El un ANMAT, disparate. que tiene calificación 4 igual que la FDA de Estados Unidos, la NHS de Inglaterra, Gamaleya de Rusia, una de las instituciones más prestigiadas de la Argentina, y la atacan porque obviamente ha sucedido algo en estos días que no informaron, que Oxford y Gamaleya han juntado sus esfuerzos en un acuerdo estratégico para mejorar los rangos de cobertura de la vacuna, y que esto se está instrumentando de manera tal que van a intentar entre ellas ver si llegan a una dosis única. Están investigando juntas. ¿Por qué? Porque la Oxford y la rusa tienen la misma base biotecnológica de un vector adenovirus atenuado que tiene proteínas de coronavirus, que ya fue usado en ébola y en MERS, las dos epidemias que frenaron esta estructura de producción de vacunas. Ahora, doctor, ¿usted cree que con el llamado a la responsabilidad individual se puede llegar a buen puerto, o evidentemente en algún punto sí o sí van a tener que ser impuestas medidas restrictivas? O restrictivas o punitivas. En Inglaterra se cobra $1.000 libras esterlinas a quien no usa barbijo y desconoce las medidas de distanciamiento, y la segunda todavía es más severa. Yo no sé si llegaremos a eso. Bueno, estas son decisiones políticas que a mí me exceden. Si yo tuviese, digamos, algún poder de decisión, aconsejaría o de consejo, como hacemos con Axel Kicillof, que tiene la amabilidad de invitarme. Es decir, miren, las medidas funcionan cuando tienen también punitividad, porque si no, Claro. todo el mundo andaría. Fíjense que la punitividad se puede parangonar a aquellos que andan a exceso de velocidad en las rutas, ¿no? Sí. Y tienen punitividad. Ahora, doctor, la aparición de la vacuna evidentemente actuó en la gente como una suerte de relajación. Digo, debe ser también inconsciente. También tiene que ver el tiempo que llevamos en cuarentena o en aislamiento. Digo, ¿cómo se hace para cambiar esto? ¿Cómo se hace para que la gente vuelva a tomar conciencia de que hay que mantener los cuidados, el lavado de manos, el distanciamiento? ¿Cómo se hace para generar esto de nuevo? Dos cosas le voy a decir. Sí. La primera de ellas, que el virus vino para quedarse. Hace 7, 8 años nosotros veíamos a las poblaciones chinas y japonesas, ustedes se acuerdan, con barbijo, decíamos que exagerado. Claro. Bueno, ¿sí? Bien. Entonces, a partir de eso tenemos que pensar de que el virus vino para quedarse. Que la vacunación a nosotros en esta épica de vacunación que vamos a hacer, que entre enero, febrero y marzo vamos a vacunar 3 millones de personas en provincia de Buenos Aires y 5 millones en el país, vamos a tener cubierto los 10 millones y medio de personas del grupo de riesgo, los que trabajan en los frentes de batalla, como yo les digo, a los mayores de 70 primero, a los mayores de 60, las comorbilidades graves, la fuerza de seguridad y los maestros para que empiecen las clases. Con eso estamos cubiertos con la vacuna Sputnik V. En marzo llega AstraZeneca Oxford, que es la que estamos produciendo en la Argentina. Fíjense, este detalle se dice poco, porque la Argentina produce vacunas para el 50% de su calendario habitual de 19 vacunas obligatorias y gratuitas, y hoy, gracias a nuestro desarrollo científico-tecnológico en los años de la década ganada, pudimos producir biotecnológicamente anticuerpos monoclonales que nos pusieron en un lugar privilegiado en el mundo, y eso se está haciendo hoy con el principio activo de la de Oxford, que va a viajar a México, se va a rotular y se va a empaquetar, porque las plantas de México están preparadas para abastecer el mercado norteamericano y mexicano. Por lo tanto, a partir que llegue este principio activo desde el 18 de enero,
en México se van a producir en un mes y medio, 2 meses, 250 millones de vacunas de AstraZeneca para América Latina. Doctor, una Y cortita. tenemos 22. Una cortita de ahí y ya Agustín tiene info para dar y compartir. ¿Cuándo cree, en qué mes cree usted que el total de la población argentina con todas las vacunas pueda estar cubierto? ¿Junio, julio, fin de año? Buena pregunta. Mire, la Argentina precontrató 5 precontratos y concretó 3. Con Sputnik 20 millones, con Oxford 22 millones que llegan en marzo, 9 millones de la Organización Mundial de la Salud que llegan en ese tiempo, y estamos cerrando la negociación con Sinovac, que le costó el puesto al embajador chino porque se fue de vacaciones en medio de la negociación, por 20 millones de más, así que le contesto concretamente. Nuestra idea es tener fines de junio o fines de julio ya la inmunidad comunitaria de más del 70% de los argentinos vacunados. Doctor, le quería preguntar, porque hace un ratito nada más el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hizo declaraciones en una radio colega y lo que señaló respecto a las versiones de un toque de queda, dijo que es algo que está descartado porque es algo muy denso, pero sí dijo que no descarta un toque sanitario, que es esto, así denominó a esas restricciones de ciertos horarios nocturnas que sirvieron en la Argentina hace un tiempo, que él dijo que funcionaron y que podrían volver a implementarse. ¿Usted cree que ese es el camino? Ese es un consejo que hemos dado hace mucho tiempo en este gabinete maravilloso que tiene Axel, que lo ha llevado después al presidente. El presidente dijo eso y dijo otra cosa importante que ahora le voy a comentar. Dijo eso porque la idea era cerrar todas las ciudades que estén agresivamente atacadas por el virus entre las 10, 11 de la noche y las 6 de la mañana. Esto es tan sencillo como eso. Esto sería junto al botón rojo intermitente, que es lo que queríamos aplicar hace 3 meses atrás. El foco son las fiestas clandestinas, entonces. Digamos, ¿Cómo? Que el foco son las reuniones sociales, las fiestas clandestinas, por eso se apunta a ese horario. Eso. Yo no sé si usted ha visto los bares, yo no sé si usted... desbordados. No son solamente las fiestas clandestinas, es la dilapidación de la vida porque se ha perdido ese. Entonces, si llega a haber una continuidad de este pico, indudablemente vamos a ir a una restricción nocturna, obviamente, y eso sí va a ser difícil de controlar, pero lo vamos a tener que controlar. Y el botón rojo intermitente en aquellos lugares donde ya la cifra se dispare. Porque tengo también que decirle algo que, bueno, por ahí no quiero que se relajen con eso, pero el virus al principio atacaba y de cada 100, 3,5 iban a terapia. Hoy van 1,5. Porque son los jóvenes, ¿no? Porque tiene que ver con la edad, ¿o no? Tiene que ver con la misma fuerza le digo, sí. Y esto termino, que cada 2 personas que entran en terapia intensiva, una sigue muriendo. Con respecto a los jóvenes, doctor, ayer me contaba una persona que trabaja en la guardia de un hospital privado de la zona norte y decía que en los últimos 10 días, colas ininterrumpidas todos los días de por lo menos una cuadra y media de pibes entre 18 y 25 años a testearse por las dudas. ¿Por qué? Porque habían estado, perdón si lo digo de una manera coloquial, de joda, en fiestas privadas, clandestinas, no tan privadas porque se conocen en todos lados, y que como venían las fiestas querían saber si tenían el virus o no para aislarse o no. Pero todos pibes de entre 18 y 25 años. Indudablemente, incluso les debo decir, esto sucede porque el virus, insisto, que es inteligente, al haber atacado masivamente a los sectores de riesgo mayores de 60, ahora empieza a atacar, como está pasando en Europa, los sectores de entre 30 y 50 años, pero también a los niños. A los niños también los ataca. Por eso le digo a los papás, cuiden los chicos, no crean que los chicos no se enferman. Nosotros tuvimos 300 chicos internados, tuvimos 28 muertes de chicos menores de 7 años. Todo esto que no se dice en la prensa, que no, porque en realidad pareciera, insisto, que hay una campaña que es
tan perversa, tan canalla y tan criminal. Alguno de ustedes dijo recién una palabra muy cierta. Están atacando la salud pública. Y esto es criminal y forma parte del Código Penal. Y esto, de alguna manera, lo vamos a tener que resolver hasta que tengamos resuelta esta batalla contra el coronavirus. Ahora, doctor, esta relajación que todos vemos, más allá del paso del ASPO al DISPO, digo, esta relajación tiene que ver con que está tan cerca la llegada de la vacuna, que ya se empezó a vacunar en Argentina, con estas noticias que estamos dando también, que tienen que ver con que en marzo ya estarían la cantidad de dosis necesarias para inmunizar a la 60, 70, 80% de la población. ¿El relajamiento tiene que ver, piensa usted que tiene que ver con esto y que es inevitable? Es multifacético. Tiene que ver con los medios, con algunos medios hegemónicos que provocan esto de que no tiene ninguna importancia y no miran, no hay ninguna noticia internacional. ¿Cómo puede ser que Inglaterra tiene multas y toque de queda de noche? Francia está con toque de queda y las tropas en la calle. Alemania está cerrada. España está cerrado y acá no se publica nada de eso en los medios que marcan agenda, que no son ustedes obviamente a los que me estoy refiriendo. Y esto forma parte, el ocultamiento es una mentira. Porque cuando uno oculta información, está mintiendo. Porque esta información es valiosa para el pueblo argentino de saber de que hoy en Europa están muriendo como moscas en un segundo brote justamente por estar haciendo lo que hoy estamos haciendo en la Argentina. Ahora, doctor, la vacuna de Oxford recientemente aprobada tiene una efectividad del 90% y tal vez, por ejemplo, la de Pfizer tal vez un poquito más, 97%. Digo, ¿esto nos puede afectar negativamente? Ese 7% de diferencia, ¿es importante? Le voy a decir algo que la va a hacer caer de espalda. Sí, a ver. Cualquier vacuna mayor del 50% de efectividad, la de la gripe tiene 60% de efectividad. Está autorizada por o mejor dicho, avalada por la Organización Mundial de la Salud para frenar la pandemia. Por eso estamos hoy haciendo autorizaciones temporarias de todas las vacunas. Todas son buenas, todas son iguales, con diferentes plataformas. No son iguales porque tienen diferentes plataformas, pero son iguales en eficacia y seguridad, porque la fase 1 determina que la vacuna no hace daño. Por eso se hacen muy poquitas personas, lo que llevó a muchos periodistas a decir, ¿cómo vamos a contratar una vacuna que se probó en 20 personas? Si todavía no sabes si hace daño, no la vas a probar en miles. Claro. ¿Me explico? La fase 2 es la que determina que se producen anticuerpos destinados a esa enfermedad. Y la fase 3, que dura de 2 a 5 años. De 2 a 5 años, que se inició hace 6 meses en el mejor de los casos, es una fase que se hace con cientos de miles de personas. Bueno, hoy en el mundo hay vacunados más de 1,5 millones de personas, donde los reportes son semanales, donde nos costan a todos y se están autorizando por esos reportes, porque no hay reportes adversos, más allá de algún reporte de cefalea, fiebre o cosas habituales en la vacuna. Y la FDA de Estados Unidos, NIH, los alemanes, Gamaleya y nosotros, estamos autorizando temporariamente en función de que vamos a seguir este proceso de fase 3, pero con las seguridades que nos dan estos reportes semanales, que son obviamente confidenciales y además que son científicos. Por eso, cuando algún medio saca, miren lo que dice la ANMAT, claro, porque ustedes saben que si yo me doy la vacuna hoy y mañana me detectan un cálculo renal y yo soy parte de los voluntarios, tengo que reportarlo porque es así, porque tengo que reportar un cálculo renal que no tiene nada que ver con la vacuna y sin embargo tengo que reportarlo. Estos son los reportes porque ya se sabe que no hace daño, se quiere saber cómo actúa en el organismo en el tiempo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Perfecto. Doctor, con respecto a los anticuerpos, porque me ha pasado de hablar con gente que tal vez tuvo el virus, imperceptible, no tuvieron síntomas, famosos asintomáticos, y que se creen que ya están a salvo porque ya estuvieron infectados. ¿Puede haber una vuelta a tener la enfermedad? ¿Es según la cantidad de anticuerpos que generó?
¿cuántos anticuerpos son importantes para que el cuerpo, valga la redundancia, no vuelva a enfermarse? Los anticuerpos que ha producido la gente asintomática son muy débiles. En general, la gente que ha tenido el coronavirus tiene anticuerpos que degradan a los 3-4 meses. Los anticuerpos producidos por la vacuna son superiores a eso porque hay vacunas que ya llevan casi 7 meses y mantienen niveles de concentración iguales. Por lo tanto, la gente que ha tenido el virus también se tiene que vacunar. Claro. No crea que está inmunizado. Doctor, hay un cálculo, digo, las medidas que se toman hacia adelante. Nosotros sabemos que hemos aprendido que venimos 15 días, con 15 días de delay respecto de los contagios, ¿no? Una semana, 10 días hasta que ese contagio se exteriorice y tenemos los datos. Digamos, hoy estamos en un promedio de 11.000 casos diarios. Digamos, ¿esto va a seguir subiendo o cree que se va a estabilizar, se va a hacer otra meseta en esos 11.000 hasta que se tomen las nuevas medidas? Desgraciadamente, hasta que no pase este fin de año, esta noche, no van a bajar. Miren, nosotros fuimos midiendo con expertos en ciencia exacta, exactamente como si fuese una fiebre, 10 días después de cada concentración masiva, cuando empezó el 17 de agosto con la tierra plana y los antivacunas, Sí. 10 días después teníamos esto. Tuvimos 10 días después de lo de Diego, desgraciadamente, tuvimos otras manifestaciones. Bueno, usted, cuando hay esto, ¿por qué? Porque esa gente, miles de personas, vuelven a la casa, vuelven acá en Buenos Aires a sus departamentos, tocan los picaportes, infectan los pasillos y infectan el botón del ascensor. El botón de la planta baja es el más infectado, el más infectador de todos los botones de cualquier ascensor de la casa. Tremendo. Claro, uno no lo piensa, pero es tan básico como sentarse a analizar con sentido común lo que pasa, y uno ve y uno cree que después de las movilizaciones del otro día en el Congreso, de celestes y verdes, por la legalización del aborto, muchas pibas jóvenes y pibes jóvenes en las calles, que después volvieron a sus casas, a sus departamentos, y eso en 10 días, en 9 días, Claro, vamos a tener resultado conjuntamente con este año nuevo. Doctor, eso es lo que tenemos que esperar, que de aquí a 10 días por lo menos vamos a seguir con este número de casos elevados. Gran responsabilidad de los comunicadores como ustedes, comprometidos con la salud, y me parece que es un eje sobre el cual hay que tratar de insistir a nuestros jóvenes que, insisto, tienen derecho a divertirse, pero no tienen derecho a matar a padres y abuelos, y a que estos brindis de familia de fin de año no sean los últimos antes de una tragedia. Por lo tanto, me parece que brindemos por la vida, porque los argentinos pudimos transitar este año sin colapso sanitario. Todo argentino que se enfermó tuvo respuesta sanitaria y sin saqueos que indicasen conflicto y dolor social profundo, porque todos vivimos en malas condiciones para aguantar una guerra silenciosa que nos sometió y nos hizo respirar debajo del agua con una pajita. Vamos a ver si la vencemos, porque la vacuna es el método que la humanidad tiene a lo largo de la historia más importante. El primero fue lavarse las manos. El segundo es el de las vacunas, que nos permite hoy tener 20 años más de expectativa de vida que hace 80 años atrás. Mire la importancia y los millones de vidas que se han salvado. Tremendo. Doctor, usted tiró algunos conceptos que están haciendo estallar las redes sociales de Crónica con respecto al botón rojo, a la posibilidad de suspender ciertas actividades o cerrar tal vez alguna ciudad, algún pueblo que esté comprometido. La gente se está yendo de vacaciones. Mañana, tal vez pasado, hay riesgos de, por ejemplo, que la costa atlántica en la provincia de Buenos Aires, que son los lugares más visitados, se suspendan las vacaciones. Mire, al que se va a la costa le digo primero, si es muy caluroso tenga cuidado porque no va a haber aire acondicionado. Ah, en los No hay locales. Y los protocolos son los protocolos. Claro. Va a tener que cumplir protocolos, los protocolos que han hecho mis compañeros de salud pública, Daniel Goyán, Nicolás Kepler, con el gobernador y con los equipos que asesoramos, que son muy estrictos. Y el que no los cumpla, igual hemos triplicado la capacidad de atención sanitaria en la costa, pero esto se hace con mucha planificación, como la vacunación, que hace 2 meses y medio que venimos preparando
16.000 voluntarios en la Escuela de Salud Pública, que venimos articulando los depósitos con los diferentes fríos, que venimos charlando con la Fuerza Armada y los municipios. Va a ser una épica que los argentinos tenemos que hacer por la salud. Mire qué buen salud para todos, una muy buena bandera de lucha si la podemos mantener en la distancia adecuada, los barbijos adecuados, el alcohol adecuado y todos los cuidados que tenemos que tener para no contagiarnos. Doctor, ¿cuándo termina esta pesadilla ahora que tenemos un horizonte más claro? Las primeras vacunas que llegaron, estas 300.000 dosis, las que están anunciadas que llegarán en enero, la buena noticia de la vacuna de Oxford. Digo, ¿cuándo estaríamos libres? Usted dijo el virus vino para quedarse, pero bueno, ¿cuándo llegamos a la nueva normalidad ya definitiva? ¿Junio es una fecha? ¿Mayo? Nosotros estimamos fines de julio, entre mediados y fines de julio, tener ya la inmunidad comunitaria necesaria a partir de haber vacunado lo que hoy tenemos ya seguro, que son 25 millones y medio de argentinos. Tal cual, tal cual. Ahora, lo que necesito, doctor, lo que necesitamos, lo que queremos que reitere, que me pareció muy importante, porque hoy hay mucha gente nos está viendo, la gente se va a juntar, por ahí el departamento no es grande, por ahí la mesa se cumplen el protocolo de no ser muchos, con cierta distancia, pero usted dijo que hay que dejarse el barbijo el mayor tiempo posible cuando uno está sentado a la mesa esta noche. Así es. ¿Cuáles son los consejos para hoy, doctor? El aerosol de las palabras, es por persistencia, no solamente por cercanía de los minutos que uno tiene cercanía. O sea que si todos hablan al mismo tiempo, ese aerosol está en el aire y contagia por persistencia. Por lo tanto, cuando no se come, claro, o no se toma, o no se fuma, con mucha ventilación, por más que esté en un departamento, afuera, sin aire acondicionado y con las puertas cerradas, porque esto sería letal, que circule el aire, que haya ventiladores que cambien el aire, pero cuídense porque, quiere que le diga una cosa, tenemos un país maravilloso, no somos subdesarrollados, tenemos científicos de punta en todos los niveles, tampoco somos periféricos de nadie, no nos sobra ningún argentino, ¿me entienden? No dilapidemos la vida. Sí. Y a la hora del brindis, doctor, digo, está el abrazo, el beso, tratar de evitarlo. Y obviamente, si tenemos toda la vida, si tenemos vida. Claro. Doctor, 8 de marzo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, comenzarían las clases. Algunos colegios privados, bilingües, el 17 o 18 de febrero. ¿Van a empezar? ¿Pueden empezar las clases? Porque esa es otra de las cuestiones que tanto se habló durante el año. Claro, ¿Cómo los por eso los maestros van a ser todos vacunados, justamente para que puedan empezar las clases. Por eso los maestros en su conjunto forman parte de esta primer tanda de vacunación que estamos haciendo. Es muy importante lo que usted pregunta. Sí, señor. Vamos a vacunar a los maestros. Y se tienen que vacunar los maestros para no contagiar a los chicos y que los chicos después vayan a las casas y contagien a los padres y a los abuelos. Ahora, doctor... Todos tienen que estar vacunados. A mí me hace ruido lo siguiente, y sé que es difícil desde el Estado, pero digo, en ciertas profesiones... Leía ayer en algunos medios que usted denomina hegemónicos y cuya denominación yo comparto, que había muchos enfermeros o trabajadores de la salud de la ciudad de Buenos Aires que no se querían aplicar la vacuna que hoy tiene disponible la Argentina. ¿No tendría que ser obligatorio para docentes, para trabajadores de la salud, aplicarse la vacuna, no dejarlo a su criterio? Comparto plenamente que para los trabajadores de la salud debería ser. Nadie puede entrar en un sector médico hospitalario de gestión estatal o de gestión privada, porque siempre la salud pública es salud pública, aún la de gestión privada. Siempre la educación es educación pública, aunque sea de gestión privada. Entonces, los enfermeros, los trabajadores no podrían, yo por lo menos director de un centro de salud
alguien que no se vacune trabaja de las puertas para afuera, que se vaya a trabajar de chofer o que se vaya a limpiar la vereda. Adentro no. Doctor, le pregunto... Es lo mismo que yo lo deje entrar a usted. Sí, sí. A mi quirófano, yo que fui cirujano muchísimos años, lo dejé entrar vestido con ropa de civil a mi quirófano. Claro. Un riesgo. Sin lavarse las manos y sin cambiarse con el camisolín. Y sin sacarse los zapatos y sin ponerse el cubrebota y el barbisco. Bueno. Infecto, entonces todos los demás que entran a ese quirófano salen con infección hospitalaria y se me mueren. Esto es lo que está preguntando usted y me parece muy buena pregunta. Yo le contesto con la misma firmeza. No es una pregunta, sino un pedido de recomendación, doctor. Vio que la grieta está instalada e increíblemente hay gente necia que hoy dice yo la vacuna de rusa no me la pongo porque es rusa. Explíquele a la gente la importancia de vacunarse si tiene la posibilidad y por qué la rusa, la inglesa, la yanqui o la de cualquier lugar es igual y tan efectiva como cualquier otra. Sí, la verdad es que ese tipo de... Yo no lo llamaría grieta. Yo creo que se le ha infectado la cabeza a muchas personas, incluso pensando que la Rusia de hoy es la Rusia de los años 30 de Stalin. Es otra Rusia, es no tener visión de lo que está pasando en el mundo. Por eso digo, la ignorancia a que han sometido al pueblo argentino los medios hegemónicos de comunicación. Yo insisto con esto, no hablan de lo que pasa en el mundo, no hablan de los avances científicos, no avanza de la posición argentina en el mundo, de lo que somos nosotros en el mundo científico, tecnológico y en el mundo educativo. De esto no se habla y yo le digo a todo el mundo, todas las vacunas hoy son absolutamente viables en seguridad y en eficacia. El que no se las quiera poner, que le pregunte a su psicólogo por qué no se la quiere poner. Pero los que promueven la no vacunación son los mismos que promueven la tierra plana, lo cual hace que yo no discuta porque es un insulto a la inteligencia, sería un insulto a mi propia inteligencia ponerme en ese tipo de discusión. Doctor Rashid, le agradecemos todo este tiempo que le ha dedicado a Crónica HD. Ha sido muy claro, un placer para nosotros esta charla. Yo le agradezco a ustedes el compromiso que tienen con la salud y la vida por lo que veo y me alegro mucho que así sea. Muchísimas gracias. Ahí estaba el doctor Rashid con todas las recomendaciones para esta noche: a usar barbijo, a guardar distancia, ambientes ventilados, con ventilador y a seguir cuidándose.